Mis padres me llevaron de viaje soñado. Y nunca volvieron. Me dejaron sola en un país extranjero con nada más que una nota. Tienes 17 años, suficiente para sobrevivir. Me llamo Natalia. Tenía 17 años cuando mis padres me llevaron a Grecia. Dijeron que era un viaje para resetear. Yo llevaba tiempo mal, suspendiendo matemáticas, peleándome con compañeras de clase, saltándome las lecciones. Mi madre decía a todos que solo estaba de mal humor. Mi padre. Él apenas hablaba. Cuando me sorprendieron con 2 billetes y dijeron que seríamos solo nosotros tres, sin hermanos, sin llamadas de trabajo, me dejé creer que lo decían en serio, que quizá, solo quizá, era su manera de intentarlo. Los primeros días fueron raros, pero había esperanza. Comimos helado junto al mar, visitamos ruinas que no me importaban, sacamos fotos sonrientes para Facebook. Mi madre incluso me tomó de la mano mientras esperábamos la cola para el ferry a Santorini. Pensé, a lo mejor es esto, a lo mejor estamos empezando de nuevo. La mañana que todo cambió, debíamos volar de vuelta a España. Desayunamos juntos en el buffet del hotel. Mi madre llevaba su pintalabios coral, el que solo usaba en días importantes. Mi padre, su café solo de siempre, leyendo el periódico sin pasar página. Justo antes del checkout, mi madre se volvió hacia mí. Vamos solo a la calle a comprar unos recuerdos. Volvemos en 15 minutos. Asentí sin mirarla mucho, distraída con el móvil, contestando a mi mejor amiga, que me preguntaba cómo iba el retiro familiar forzado. Pasó 1 hora, luego 2, luego 4. Pregunté en recepción si habían visto a mis padres. El recepcionista frunció el ceño. La pareja de la habitación 302 ya hicieron el checkout esta mañana. La tarjeta de la puerta ya no funcionaba. Corrí a la habitación, vacía. Mi maleta había desaparecido. También mi pasaporte. Incluso mi mochila. Como si nunca hubiera estado allí. Llamé a sus teléfonos. Buzón directo. Los mensajes no se entregaban. Empecé a entrar en pánico caminando de un lado a otro en la acera, llorando y llamando una y otra vez. Un desconocido me preguntó si estaba bien. No lo estaba. A la mañana siguiente fui a la embajada española, desesperada y sin dormir. Una mujer de chaqueta azul marino y moño impecable me escuchó. Tecleó algo en su ordenador y tras un largo silencio, me dijo: «Tu vuelo de vuelta fue cancelado. Tu nombre ya no figura en su seguro de salud ni como contacto de emergencia. Lo siento mucho». Fue como un golpe frío en el estómago. No me habían olvidado, me habían borrado. No me dejaron atrás, me dejaron fuera. Esa noche volví al vestíbulo del hotel, esperando encontrar quizá una nota, un mensaje. Lo único que me esperaba estaba en el bolsillo de mi cazadora vaquera, un papel doblado con la letra de mi madre. Tienes 17 años, suficiente para sobrevivir. Nada más. Sin disculpas, sin explicación. Solo una frase que me atravesó. Me acurruqué detrás de unos arbustos junto a una panadería y lloré hasta quedarme sin aire. No sabía cómo volver a casa. No sabía si aún tenía casa. A lo lejos sonaba música de un café. Tal vez una boda. Risas, copas chocando, una familia que todavía quería estar junta. Apreté el teléfono en mi mano y miré la última foto que habíamos hecho. Mis padres sonriendo bajo una columna de mármol. Yo, en medio. Parecíamos una familia, pero las grietas siempre habían estado allí. Yo no las había visto. Recordé destellos de la semana antes del viaje. Mi padre, sentado en la terraza, sujetaba un sobre blanco, con un sello rojo que decía «Aviso final». Mi madre caminaba de un lado a otro por la cocina, murmurando demasiado alto para ser casual. Y una noche, en la que pensaban que yo dormía, pero escuché la discusión. «No podemos llevarla con nosotros», soltó mi madre con dureza. «Nos arruinará todo. Ya no es una niña. Apenas se mantiene en pie. Y nosotros también». Quise creer que solo era un desahogo, que era el estrés, una fase. Pero ahora, sentada sola en un país donde nadie sabía mi nombre, vi la verdad. Lo habían planeado. No me olvidaron, me borraron.
No dormí las primeras noches. Me refugié detrás de una panadería en las afueras del pueblo. Tenía un bidón de metal que soltaba algo de calor, lo justo para que el viento no me atravesara. Me encogía con la cazadora cerrada hasta el cuello, los brazos alrededor del estómago, escuchando los sonidos de las entregas de madrugada, botellas de cristal chocando, cajas golpeando, hombres gritando en un idioma que apenas entendía. La tercera mañana me pillaron intentando robar un bollo que enfriaba en una bandeja junto a la puerta trasera. Tenía los dedos entumecidos, la boca seca. No oí los pasos detrás de mí hasta que alguien me agarró la muñeca. Me quedé helada, esperando policía, problemas, deportación. Pero la mujer que me miró tenía el pelo plateado recogido en un moño flojo, harina en el delantal y unos ojos tan afilados que parecía que podían cortarme. No gritó, no me regañó, solo dijo: «Si tienes hambre, trabajas». Se llamaba Lucía, tenía 68 años, llevaba sola la panadería y vivía en el mismo piso de arriba desde hacía más de 30. Me dejó fregar platos, fregar el suelo, cargar sacos de harina que apenas podía levantar. Esa noche me dio una manta doblada y señaló un catre en el almacén. Sin explicaciones, sin preguntas. No era una cama de verdad. No era caliente, pero era seguro. Y en ese momento, seguro lo era todo. Lucía no preguntó por mi familia. No hacía falta. Creo que lo sabía. Los días se hicieron semanas. Aprendí el griego suficiente para seguir instrucciones básicas. Lava, frota, más harina. Copiaba sus movimientos al amasar. Observaba sus ojos cuando ajustaba el horno sin mirar el termostato. A veces me hablaba en frases cortas, de noche, mientras limpiaba el mostrador. Una vez, moldeando panes, miró mis manos y dijo: «Mi hija tenía manos como las tuyas. Siempre olían a levadura. Siempre demasiado curiosas». No pregunté qué había pasado con su hija. Nunca volvió a mencionarla. Pero, desde aquella noche, empezó a guardar los panes deformes, demasiado feos para vender. Los dejaba envueltos en papel de estraza junto a mi catre, como un ritual. Como si supiera que, para alguien como yo, el cariño tenía que venir en piezas pequeñas y silenciosas. Encontré un portátil roto tirado junto a un contenedor. Pasé horas arreglándolo con piezas prestadas de un taller de reparaciones. Aprendí a conectarme al Wi-Fi público. Me apunté a un curso online para acabar el bachillerato. Estudiaba junto a la puerta trasera, al lado de una nevera que zumbaba demasiado. Hacía problemas de álgebra con olor a canela y sésamo tostado en el aire. Guardé la cazadora del día en que mis padres me dejaron. No porque quisiera, sino porque la nota seguía en el bolsillo. «Tienes 17 años. Suficiente para sobrevivir». Algunas noches la sacaba solo para recordarme que seguía viva. La primera vez que gané dinero que no olía a levadura ni a sudor fue gracias a una acción que apenas entendía. Una pequeña naviera griega. Leí un artículo sobre su plan de reestructuración en un periódico arrugado que alguien dejó en un café. Me la jugué. Invertí los 200 que estaba ahorrando para unos zapatos. En 2 semanas se triplicó. Algo cambió. No en el mundo, en mí. Ya no estaba solo sobreviviendo. Estaba aprendiendo a moverme. Lucía me encontró una noche con el portátil abierto y hojas de cálculo en la pantalla. «¿Te has hecho contable ahora?», bromeó. Encogí los hombros. Solo curiosidad. La verdad es que estaba obsesionada. Devoré todo lo que encontré gratis en Internet. Clases en YouTube, foros de negocios traducidos, un PDF con ensayos de Warren Buffett bajado de un enlace sospechoso. Lo leí 3 veces en una semana. Llené de notas los márgenes de recibos viejos. Empecé a arriesgar más. Algunas inversiones fracasaron. Otras explotaron. A los 20 tenía clientes. A los 22, inversores. Registré una pequeña consultoría con un nombre neutro, imposible de rastrear. Nada ostentoso, pero lo bastante legítimo. La noticia corrió. Ayudé a comerciantes locales a optimizar cadenas de suministro. Asesoré a viajeros sobre inversiones digitales
Y hasta creé un curso corto para otros jóvenes sin papeles que querían generar ingresos online. Lucía nunca preguntó cuánto ganaba, pero notó los cambios. El móvil nuevo que le compré en Navidad, la cafetera que instalé en la panadería, la factura del gas que pagué sin decir nada. Un día me dijo, «¿Caminas distinto ahora? Menos como quien espera que le caiga algo encima». Sonreí, pero tenía razón. Empecé a enviar donaciones a albergues de jóvenes en España. Siempre anónimas, sobre todo a programas en Andalucía. Me decía que era solo una forma de devolver algo. Pero, en el fondo, creo que una parte de mí quería que se preguntaran, ¿quién está ayudando a estas chicas de la manera que nosotros no lo hicimos? Nunca publiqué nada sobre mi trabajo. Nunca dije mi nombre completo. No quería atención. Quería libertad, paz, una vida que no tuviera que justificarse ante quienes me habían desechado. Pero incluso con clientes, dinero y la extraña sensación de respeto, aún llevaba a la chica de la panadería en los huesos, callada, pero presente. Aparecía en las dudas, en las noches en vela antes de grandes decisiones, en el modo en que aún me encogía cuando alguien alzaba la voz. No estaba curada, estaba construyendo. Y cuando construyes desde las cenizas, recuerdas cada ladrillo que colocas, cada cicatriz que cubres, cada grieta que rellenas con tus propias manos. Por eso, cuando el pasado llamó, o más bien, cuando cierta dirección apareció en una lista de subastas judiciales, no dudé. Compré un billete solo de ida a España. Quien lo vio primero fue Lucía. Estaba sentada en la mesa de la cocina, con su café de la mañana, las gafas en la punta de la nariz, hojeando un viejo montón de periódicos internacionales que alguien había dejado en la panadería. Sin levantar la vista, empujó el papel hacia mí y señaló un recuadro en la esquina inferior. ¿Reconoces esta dirección? La miré. La calle, la ciudad, el código postal. Conocía cada número. Tenía grabado en la memoria aquel buzón desde niña, la puerta de malla que chirriaba, la grieta en la acera donde no nos dejaban pisar. Era la casa de mis padres en Sevilla, la que compraron después de dejarme, la que presumían en redes sociales como su nuevo comienzo. Ahora estaba embargada y salía a subasta. Me recosté en la silla y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Hay un momento en que el universo te devuelve justo aquello que te arrebató. No sabe a victoria. No al principio. Sabe a silencio. A agua quieta antes de la tormenta. No tuve que decirle a Lucía lo que estaba pensando. Lo sabía. Viajamos a Sevilla con un pretexto empresarial. Utilicé el nombre legal de mi empresa, una identidad corporativa limpia, neutra, imposible de rastrear. La subasta fue en el aparcamiento soleado frente a un edificio judicial. El público parecía un cliché andaluz. Hombres mayores con polos de colores, inversores con tabletas, parejas jubiladas con sombreros de ala ancha, abanicándose con folletos. Nadie me miró dos veces. Lucía se colocó a mi lado, con el número de postor en la mano. Yo le susurraba las cifras al oído y ella levantaba la placa con calma, sin emoción. El precio subió más rápido de lo esperado. Otro postor quería la casa. Un hombre con pantalón beige y náuticos, que nos miraba como si le estorbáramos. Lucía no se inmutó cuando se dio el último golpe de mazo. Vendido al postor número 173. Bajó la placa despacio. No celebramos. Ni siquiera nos miramos. Simplemente nos quedamos allí mientras la subasta seguía y yo dejaba que la realidad me empapara. Era dueña de la casa de mis padres. De su salón, su cocina, su dormitorio con la ventana que daba a la calle. Cada rincón de la vida que intentaron construir sin mí ahora estaba a mi nombre. No sentí rabia. No sentí triunfo. Lo que sentí fue algo más frío, más afilado. Control. Una semana después, recibieron la notificación. Correo certificado. Lenguaje legal. 30 días. Debieron de quedarse mirándola sin entender quién había comprado la casa. Sin saber que la chica a la que abandonaron a los 17 acababa de firmar la escritura de su futuro, y yo no había terminado.
Pidieron una reunión. Su abogado llamó a Lucía, pensando que ella era la propietaria, y dijo que mis padres estaban dispuestos a negociar y querían hablar directamente con quien había comprado la casa. Acepté. La cita fue en una pequeña oficina inmobiliaria a las afueras de Sevilla, terreno neutral, privado. Llegué 10 minutos antes. Vestía un traje azul marino, el pelo recogido, gafas de sol. No estaba escondiéndome, simplemente quería ser ilegible. Ellos llegaron 2 minutos tarde. Mi madre entró primero, con una Rebeca beige y gafas de sol enormes, de esas que intentan hacerte ver frágil. Mi padre iba detrás, abrazando una carpeta de cuero como si pudiera protegerle. No me reconocieron, no al principio. Se sentaron frente a mí, asintieron con rigidez y esperaron. Yo no dije nada, solo me quité las gafas lentamente. La cara de mi madre perdió todo el color. Sus labios se entreabrieron, como si una palabra se le hubiera quedado atascada en la garganta. Mi padre parpadeó 2 veces y miró hacia abajo. El silencio se tensó, fino y afilado. Me dejasteis, dije. En un país extranjero, sin dinero, sin documentos, sin despedida. La mano de mi madre tembló. Pensamos que me odiarías menos si simplemente desaparecíamos, susurró. Por un segundo vi algo real en sus ojos. No arrepentimiento, miedo, quizá vergüenza, pero se endureció enseguida, como siempre. Eras imposible de vivir contigo, siempre dramática, siempre discutiendo. Nos estábamos ahogando, nos arrastrabas. Asentí despacio. Se supone que los padres son el bote salvavidas, dije. No los que tiran a la gente por la borda. Mi padre seguía sin levantar la mirada. Di algo, le pedí. Mírame y dime que no fue tu elección. Abrió la boca, la cerró, apretó la carpeta con fuerza. Tu madre pensó. No me importa lo que pensara. Se estremeció. No creí que sobrevivieras. Me levanté, tranquila, controlada. Pues sobreviví, y ahora la casa en la que vivís es mía. Mi madre parpadeó una vez. Estás mintiendo. Deslicé la escritura firmada por la mesa. Sus manos temblaron sobre ella. Lucía entró desde el pasillo, portapapeles en mano, el rostro serio. Necesitaremos las llaves en 30 días, dijo. Mañana recibirán el calendario oficial de desalojo. No podéis hacer esto. Somos vuestros padres, dijo mi madre. No. Fuisteis mis padres, y tomasteis vuestra decisión. Ella empezó a llorar. No lágrimas reales. No al principio. Era la misma actuación frágil de madre herida que siempre usaba cuando las cosas se complicaban. Yo no me moví. Lucía colocó un sobre pequeño frente a ella. Estas son las instrucciones legales. Le sugiero que las lea con atención. Mi padre seguía en silencio. Sus ojos ya estaban vidriosos, perdidos. No sentí lástima, no más. Me giré hacia la puerta. ¿Por qué ahora?, preguntó mi madre. Después de tantos años. Me detuve. Porque necesitaba ver vuestras caras cuando entendierais que no necesito que volváis. Solo que supierais que yo sí he vuelto. Salí. Publicaron cosas sobre mí en Internet. Me llamaron mentirosa, dijeron que estaba manipulada, que había aparecido de la nada para, sin corazón ni piedad, robarles su casa. No respondí. Lucía me preguntó si había visto las publicaciones. «Déjales hablar», le dije. Estoy demasiado ocupada construyendo algo real. En 4 meses transformamos la casa. La fachada amarilla recibió una nueva capa de pintura. El suelo de la cocina, antes agrietado, fue sustituido por laminado de roble claro. Quitamos los carteles viejos de «Vive», «Ríe», «Ama» y pusimos estanterías con libros, fotos enmarcadas, mantas dobladas en cada sillón. El dormitorio principal se convirtió en un cuarto compartido. 2 literas, colchones nuevos, almohadas con lavanda y una caja con llave para que cada chica guardara lo suyo. Lucía lo llamó la segunda puerta, porque para algunas personas la primera nunca se abre. Volvió a enseñar clases de panadería todos los miércoles,
Sus alumnas eran chicas como yo, demasiado jóvenes para estar solas, demasiado mayores para ser responsabilidad de alguien. Les enseñaba a amasar, a confiar en sus manos, a fallar sin rendirse. En primavera organizamos la primera jornada de puertas abiertas. Vinieron 6 chicas. 2 no hablaron. Una evitaba mirarte, otra lloró cuando le dimos calcetines limpios. Lucía solo sonrió. Déjalas respirar. Lo demás vendrá después. Esa noche me quedé en lo que antes era el patio de mis padres. El aire olía a azúcar caliente y a jabón de limón. La luz del porche era suave, dorada. Dentro, alguien ponía música desde un móvil con la pantalla rota. Se oían risas auténticas, libres. Lucía se puso a mi lado con una taza de té. ¿Aún sientes que no tienes hogar? Miré alrededor. Vi luz en cada ventana, zapatos junto a la puerta, una chica peinándose frente al espejo del pasillo, otra dormida en el sofá. Esto no es solo un hogar, le dije. Es donde todas empezamos de nuevo.